Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa Tengo una duda. Estamos aquí en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y bueno, ya venimos varias semanas hablando acerca de esto del querigma, del primer anuncio. Y bueno, si todavía no saben a lo que me refiero o no han escuchado los demás programas, pues les invito a regresarse un poquito desde la introducción, el tema pasado que fue el amor del padre, porque pues lo ideal de este tipo de temas es irlos escuchando pues de forma uno después del otro, porque pues finalmente tienen varios conceptos y varias cosas que tenemos que ir aprendiendo conforme vamos escuchando los temas. Y pues como les digo, este tema es el pecado y sus consecuencias. La semana pasada que les platiqué acerca del amor del Padre, pues fue un tema súper bonito, lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de alegría, lleno pues, de recordarnos más que nada ese amor tan inmenso que nos tiene Dios, ese amor tan inmenso que hace que estemos vivos, que tengamos una naturaleza tan preciosa y pues que nos llenemos, ¿no? Si se acuerdan de esa dinámica que hice del frasco con diferentes cosas, pero realmente como se llena es llenarnos de Dios. Pero el día de hoy la verdad es que son puras malas noticias, ¿no? Es un tema muy difícil, es un tema fuerte, pesado y que pues muchas veces no nos gusta escuchar, ¿no? O sea, el hecho de que nos equivocamos, el hecho de saber y pensar que pues no somos merecedores de ese amor tan grande que les platiqué la semana pasada, pues no es nada fácil de escuchar, pero es algo de suma importancia, es algo que tenemos que estar bastante atentos en nuestro día a día para pues poder identificar estas cosas, porque pues realmente como les platiqué la semana pasada, ¿no? Dios quiere lo mejor para nosotros y quiere el mejor camino y la mejor cosa para recorrer nuestra vida y pues dentro de ese camino hay diferentes dificultades y una de ellas que es bastante grande es el pecado, porque el pecado pues lo cometemos nosotros y está dentro de nuestra propia pues criterio, de nuestro propio pensamiento, nuestras propias acciones, es una consecuencia, ¿no? De las acciones malas, de cuando lastimamos al otro, cuando somos egoístas, pues es una consecuencia el alejarnos de Dios, ¿no? Porque la primera consecuencia del pecado es romper nuestra gracia, ese vínculo directo que tenemos con Dios para amarnos, para querernos, que ojo, aquí quiero recordarles mucho lo que la semana pasada les decía, que pues hagamos lo que hagamos, Dios no nos va a dejar de querer. Pero al momento en que nosotros cometemos un pecado, pues como les decía, es ponernos una armadura ante la gracia de Dios. Ese escudo protector que no nos permite ver su gracia, que no nos permite sentir su gracia, vivir su gracia y gozar de su gracia, ¿no? Sabemos que la gracia de Dios, el amor de Dios es algo de suma valía, es algo que nos hace sentir plenos, vivos, felices y pues al momento en que no tenemos ese amor, pues llegamos a tener depresión, ansiedad, angustia, bueno, etcétera, 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 ¿no? Y todo esto es consecuencia del pecado. Y muchas veces es pecado nuestro, a veces es pecado de otras personas, pero pues esto provoca que tengamos una dificultad bastante grande para tener una amistad con Dios, tener esta relación directa con Dios para poder sentir su amor, ¿no? Y como te menciono, ¿no? Es como ponerte un paraguas, no sé si recuerdas el vaso que pues llenábamos con agua después de que ya estaba lleno de otras cosas, pero realmente les hacía falta algo que fuera pues perfecto para moldearse de la forma en que tú necesitaras ser llenado, ¿no? Y pues en el caso de tener un pecado, tener esta falla, pues es como si le hiciéramos un hoyo a ese vaso. Entonces sí, se va a seguir llenando del amor de Dios, se va a seguir llenando de esta parte de Dios y Dios va a seguir derramando todo lo que sea necesario, pero nunca nos vamos a terminar de sentir llenos y plenos porque por ese hoyito se está saliendo la gracia. Entonces, pues no se va a completar este frasco, este amor y esta plenitud
si seguimos dentro de las situaciones de pecado. Y bueno, para empezar, ¿qué es el pecado, no? O sea, porque pues lo escuchamos en todos lados y de repente, ay, no, es que comerme esto es un gran pecado, ¿no? O hasta ya lo utilizamos de forma de chiste a veces o de forma exagerada también puede ser, pero pues a todos le estamos viendo muchas veces cara de pecado, pero en sí, pues el pecado es el hecho de separarnos de la voluntad de Dios, es el hecho de separarnos de la plenitud, separarnos de todo eso bueno que hay en la vida, pues al momento que nosotros cometemos un pecado, pues no estamos cumpliendo con lo ideal, ¿no? Con esta parte buena de ser hacia los demás. ¿Y por qué no? ¿Por qué comenzamos con esto del pecado? Pues sabemos lo que es la concupiscencia. Si no sabes, te explico brevemente. La concupiscencia es nuestra inclinación hacia el pecado. Bueno, sabemos que Adán y Eva como tal no existieron. Es una analogía que se cuenta en la Biblia para explicarnos como todo esto de los primeros padres, etcétera, ¿no? Pero, pues, el hecho de que los primeros seres humanos quisieron encontrar eso que es como la verdad, el querer ser más cercanos. Si de por sí ya somos imagen y semejanza de Dios, pues el querer ser como Dios, eso fue el punto, el meollo que hizo que tengamos esta concupiscencia, esta parte donde el demonio, Satanás, nos quiere engañar para pues asemejarnos a Dios, ¿no? No sé si han escuchado, si saben, les platico un poco. Está la parte donde Luzbel es el ángel más bello, más bonito del mundo, bueno, sí, del mundo de los ángeles, pero hubo un gran problema. Cuando se creó al ser humano, pues dijo, oye, ¿por qué el ser humano vive tan bonito, no? O sea, nosotros, sí, claro, amamos a Dios y tenemos el conocimiento absoluto, etcétera, pero pues porque el ser humano, porque Dios ama tanto al ser humano, le costó mucho trabajo eso, por lo que pues quería ser como Dios y bajar al ser humano, entonces se creó esta pelea tan fuerte entre Satanás, el hombre, la verdad, el hecho de quién tiene el poder, y pues Luzbel empieza a luchar contra Dios y aquí es donde llega el arcángel San Miguel a defender, a ponerle fin a San Miguel Arcángel, a Luzbel, y pues esto provoca la enemistad entre Dios y Luzbel, ¿no? Que pues es el demonio y del demonio pues y hubieron muchos ángeles caídos que pues todos estos son pues los demonios que nos acechan día a día para no cumplir la voluntad de Dios y caer en pecado una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Además, pues así como viene en la Biblia, ¿no? El hecho de que tú puedes desalojar a un demonio, pero lo más seguro es que venga al poco tiempo, no solo, sino con 7 más a entrar otra vez a tu corazón. Entonces, aquí está pues una cosa muy complicada, muy fea, el hecho de que pues tú por más que intentes y por más que intentes, pues va a ser bastante difícil luchar contra este pecado porque ya estamos inclinados a él, porque ya es pues inminente, ¿no? Estamos en el mundo donde pues el príncipe del mundo es el príncipe de las tinieblas y donde a donde voltees puede haber cierta situación de pecado. A mí la verdad es que no me gusta estar volteando a ver a todos y decir, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado, pero pues tristemente el mundo se ha convertido en un lugar muy complicado para poder continuar con gracia, para poder seguir siendo plenos. ¿Por qué? Porque dentro de los pecados, pues están diferentes tipos. No sé si los han escuchado, les explico brevemente. Están, por ejemplo, los pecados veniales, los pecados mortales, están los pecados capitales, y bueno, de aquí se desprenden la gran mayoría, ¿no? Los pecados capitales como tal son la soberbia, avaricia, lujuria, envidia, gula, ira, pereza, son estos 7.
que son los que pues, nos enseñan en el catecismo, y que de estos mismos se desprenden otros pecados más específicos, por así decirlo, pero la gran mayoría de las veces los pecados vienen, si no es que todos, vienen por el egoísmo, el pensar solamente en nosotros antes de pensar en alguien más, antes de pensar en qué va a sentir la otra persona cuando yo haga tal cosa, qué va a pasarle a la otra persona cuando yo haga tal cosa. Entonces, pues el hecho del egoísmo, pues nos quita mucho amor, ¿no? O sea, porque si Dios nos está dando un amor pleno, en plenitud, pues nosotros debemos de continuar con ese amor y esparcirlo a las demás personas, dárselo a las demás personas, amar a todas las personas que hay enfrente, ¿no? Tanto personas que nos lastimen, que no nos lastimen, que nos quieran, que no nos quieran. Bueno, ya quedará en la conciencia de cada persona al momento de hacer lo que quiera hacer, ¿no? Pero nosotros como cristianos, como seres que reconocemos que Dios nos ama eternamente, pues nosotros tenemos que pasarles, aunque sea poquito, ¿no? O sea, tal vez no va a ser fácil, tal vez no vas a hacerle la mejor cara, pero hacer la mejor que puedas a esa situación, ¿no? Sabemos que hay personas que no les importa, que tienen un corazón bastante duro, bastante de piedra, y pues cometen diferentes actos groseros, feos, contra ti, contra otras personas, y sí, sí da coraje, sí da pues cierta sensación negativa hacia estas personas, pero pues dentro de la misericordia de Dios está en nosotros el pues parecernos a Dios y amar sin medida y sin importar qué, ¿no? Porque todo esto Dios nos lo recompensará. Pero pues a final de cuentas está pues nuestra concupiscencia, está nuestro egoísmo, están diferentes situaciones, diferentes cosas que nos llevan otra vez a no poner esa cara bonita, no contestar de la forma adecuada, y pues esto a final de cuentas nos separa de Dios, ¿no? Suena muy feo y insisto, este capítulo, este tema es de los temas más tristes, más desesperantes, más fuertes, por así decirlo, que pues nos hacen darnos cuenta que nosotros no podemos contra el pecado, no tenemos las fuerzas suficientes para poder luchar con él, porque pues necesitamos de alguien más grande para poderlo enfrentar, para poderlo lidiar, para poderlo cortar de nuestra vida, ¿no? Una vez estaba mencionando un padre que la mayoría de las veces cuando está confesando, pues son los mismos pecados que confiesa en la persona, ¿no? O sea, yo si voy a confesarme, voy a confesar los mismos pecados. Y que una vez una persona llegó con este padre y le dijo, pues padre, los mismos de siempre, aquí está mi lista. Y aquí le dice, pues, ¿por qué? Si ya sabes cuáles son, ¿por qué no los sigues trabajando y los sigues modificando? No, es que padre, está muy difícil, que no sé qué, bla, 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 ¿no? Entonces, realmente es muy, muy, muy difícil el romper con este tipo de pecados, pero pues tenemos que buscar la forma de hacerlo. Estaba yo con los pecados capitales, también están los pecados, bueno, la separación de veniales y mortales. ¿Cuál es esta separación? La verdad es que, bueno, yo le he preguntado a varios sacerdotes y muchos te dicen, pues es que es una línea muy tenue, muy difícil de identificar en cuanto a qué es venial y qué es mortal. Entonces, mejor tú confiesa a todos. Tú, sea lo que sea, chiquito, grande, mediano, lo que sea, ve y confiésate, porque al final de cuentas, pues la gracia va a ser mayor al momento de confesarte, ¿no? Entonces, pues se supone que los veniales son menos graves que los mortales. De hecho, los veniales se perdonan con el yo pecador dentro de la misa, ¿no? Los mortales sí son, pues, inminente que te tienes que ir a confesar. Esa es la gran diferencia. Pero, pues, también están los pecados de palabra, que, pues, son con las mentiras, el chisme, blasfemias, el maldecir a alguien, toda esta parte donde agredimos verbalmente, porque sabemos que la boca, la voz, las palabras son una gran arma que podemos usar para bien o para mal. Entonces aquí hay que ser muy conscientes, porque también con nuestra voz, con nuestras palabras,
podemos herir, podemos lastimar, podemos hacer pues grandes pecados y grandes cosas que pueden lastimar a las personas, ¿no? Están los pecados de omisión y estos son pues a veces muy difíciles de darnos cuenta, ¿no? Cuando los estamos cometiendo, porque son las cosas que dejamos de hacer. Por ejemplo, digo, no es que sea como tal un pecado, pero el pasar por una calle y ves a alguien pobre, pues no darle una moneda cuando se la puedes dar, ¿no? Digo, aquí hay bastantes criterios y bastantes cosas que puedes modificar porque pues no le vas a estar dando dinero a todas las personas que estás viendo en la calle, ¿no? O sea, tal vez si nunca le has dado a alguien pobre dinero, pues sí es un pecado de omisión. Pero si ya le has dado, si seguido haces obras de caridad, etcétera, etcétera, pues bueno, ya no sería un pecado, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, papás que no llevan a sus hijos a misa, ahí sí sería un pecado de omisión. Y más que nada son como cosas negligentes que dejamos de hacer por otras cosas, por estar ocupados, por no dejar a un lado, pues, otras cosas antes que a Dios, ¿no? Y bueno, también están los pecados de idolatría y apostasía, y bueno, estos son también a veces muy fáciles de cometer, ¿no? El hecho de usar a Dios como amuleto, el hecho de toda la superstición, ¿no? Ahora justamente que viene este año nuevo, pues hay tanta superstición dentro de esta festividad que los calzones de colores, que te eches lentejas encima, que salgas a correr con maletas, etcétera. Todo esto, pues puede parecer un juego, pero pues a quién le estás dando este valor, ¿no? Esta parte de que te vaya mejor, pues no va a cambiar si te pones un calzón rojo o si te pones un calzón amarillo, ¿no? Realmente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra convicción tiene que estar en Dios, no en que si te pusiste tal calzón o si te echaste el arroz o te comiste las 12 uvas, o bueno, todas estas partes de supersticiones son pecado como tal y pues nos separan de Dios completamente, nos hacen tener un paraguas para que no nos lleguen las gracias de Dios. Que muchas veces es complicado, ¿no? Porque pues vemos que funciona el hecho de hacerlo, entonces pues lo seguimos haciendo, pero pues aquí es pues más que nada una trampa del demonio para pues seguirnos manteniendo dentro de este pecado, ¿no? Y bueno, también pues todo lo del tarot, de los horóscopos, de leer las cartas, de leer el café, todo esto pues es pecado y pues tiene graves consecuencias en nuestra espiritualidad y muchas veces también en nuestra persona como tal. Y bueno, otro punto importante es el único pecado que no es perdonado es en contra del Espíritu Santo. Y así viene clarito en la Biblia. Y la explicación de esto es el único pecado que no se perdona es el hecho de que tú no creas que Dios te puede perdonar. Ahí ya valió, ¿no? Porque no tienes esa fe y esa esperanza de que Dios te va a perdonar. Entonces, pues ahí cómo te va a perdonar Dios si tú no lo crees. Entonces, es bastante importante el creer y el tener esa certeza de que Dios nos puede llegar a perdonar. Pero bueno, aquí me estoy saltando un poquito para el siguiente tema, porque insisto, este tema es para ponernos tristes. Este tema es quitarnos toda esta esperanza porque pues nosotros mismos no nos podemos quitar el pecado. Es como está esta dinámica que se hace, está una persona pues con lodo en las manos y otra persona con talco en las manos. Entonces, pues uno está de color negro y el otro está de color blanco y pues los dos tienen tanto en las manos como en la cara de lo que los tocó, ¿no? Uno tiene lodo y el otro tiene talco. Entonces, si llegan ambos a quererse quitar eso, pues lo único que van a hacer es manchar a la otra persona. Entonces, si yo llego y traigo lodo en mis manos con otra persona, pues voy a tratarle de quitar el talco, pero al momento de quitarle el talco, pues lo voy a manchar de lodo. Y pues así al revés también. Entonces, nosotros mismos no podemos
quitar el pecado. Necesitamos algo superior para quitarnos el pecado. Y bueno, para realmente cometer un pecado mortal, se necesitan tres cosas, ¿no? Son tres puntos específicos que hacen que un pecado sea pecado mortal y que sea verdaderamente un pecado, ¿no? Si no, muchas veces se queda en pecado venial o ni siquiera cuenta como pecado por el hecho de no ser consciente y de hacerlo voluntariamente. Por ejemplo, son estos tres puntos, ¿no? ¿Sí? Les voy a explicar. Tiene que ser materia grave, o sea, que tiene que ser algo malo, ¿no? O sea, un romper algún mandamiento, algo de los pecados capitales, etcétera. Tiene que ser una materia grave que te lastime a ti, que lastime a las demás personas. El punto número 2 es que tienes que tener pleno conocimiento de lo que estás haciendo. Por ejemplo, una persona que jamás en su vida le han dicho que el yoga es malo y hace yoga, pues no va a ser pecado para esa persona porque no sabía que el yoga era malo. Pero en el momento en que le digan que el yoga es malo, sí tiene que irse a confesar, sí tiene que ir a pedir perdón y sí, las veces siguientes que haga yoga va a ser un pecado mortal, va a ser aún más grave, por así decirlo. Entonces, es y no porque no le vaya a afectar el hecho de hacer el yoga si no sabía que era malo, ¿no? O sea, sí le va a estar afectando, pero si en ese momento se muere sin saber ¿cómo se llama? Sin saber que era pecado, pues no va a ser algo considerado para irse al infierno. Tal vez va a durar mucho en el purgatorio porque está limpiando todo eso, pero no es algo para condenarse. En cambio, sí es algo con conocimiento, que tenemos este conocimiento de que es pecado, pues ahí sí es motivo de condenación. Y el punto, creo que es el más importante, es hacerlo de forma libre y voluntaria. Este es un punto muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces, no sé, una familia que no va a misa un domingo, pues realmente los verdaderos responsables son los padres, ¿no? A los hijos, pues sí, claro que les afecta porque no están recibiendo esa gracia, etcétera, y no tienen, tal vez tienen los otros dos puntos, ¿no? El que es materia grave y es pleno conocimiento, pero la voluntad libre no, porque pues ellos no tenían las formas de agarrar el carro e irse a la misa, ¿no? Entonces ahí es la gran diferencia entre un pecado que es grave o un pecado que no es grave y además pues que sea pecado como tal, ¿no? Y pues también entran muchas cosas, ¿no? El hecho de que los papás no les expliquen bien qué es la misa y bueno, aquí van muchos puntos, pero pues si nos detenemos siempre a pensar de que si eso no es pecado, pues ahí nos podemos detener más que en, pues mejor ir a confesarlo, ir a pedir perdón al respecto y tratar de no volverlo a hacer, ¿no? Porque otro punto muy importante para que se pueda perdonar un pecado es la firme intención de no volverlo a hacer, ¿no? Y bueno, dentro de esto de los pecados, pues es lo que nos lleva a alejarnos completamente de la voluntad de Dios. Y como les mencionaba un poco la semana pasada, pues tenemos el GPS, tenemos esa ruta específica que Dios había marcado para nosotros porque era la mejor para nosotros, la mejor forma para llegar, pero pues nosotros pecamos, hacemos cosas que no teníamos que hacer y pues nos desviamos del camino y nos vamos a tardar mucho más en llegar a ese punto perfecto que tenía Dios para nosotros, ¿no? Algo también muy importante es que Dios nos da el libre albedrío, ¿sí? Dios sabía desde el día 1 que nos dio el libre albedrío que podíamos fallarlo. Entonces, pues está en nosotros el ser conscientes de esto y decirle, Dios mío, toma mi voluntad y quítamela y yo quiero hacer tu voluntad, ¿no? Además, Dios no te castiga por hacer un pecado. Eso es algo también súper importante que hay que ser muy conscientes al respecto. Dios no te va a castigar por cometer un pecado. Es la consecuencia de tus pecados lo que te hace que tengas
pues situaciones feas, malas en tu vida, ¿no? Muchas veces pueden ser enfermedades, pueden ser problemas económicos, pueden ser, etcétera, 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 ¿no? No es Dios castigándote, es consecuencia de tu pecado o el pecado de algún ser querido o pecado de alguien cercano a ti que provoca todas estas cosas. Por lo que, pues somos una iglesia, somos una comunidad y todos juntos debemos de buscar que todos busquemos el no pecar, ¿no? Eh, como les mencionaba, todos los pecados vienen desde el egoísmo, el no pensar en la otra persona, el no tener esta empatía, el no buscar que pues la otra persona sea mejor. Y bueno, la consecuencia de todo pecado es la muerte. Como les digo, la muerte. Y muchas veces no tiene que ser la muerte de la vida, ¿no? O sea, el hecho de que te moriste y ya no tienes otro día más, sino puede ser una muerte emocional, una muerte sentimental, espiritual, social. Una persona que va diciendo mentiras por todos lados y estafando a las demás personas, pues va a tener una muerte social, ¿no? Porque ¿quién quiere estar con una persona que es estafadora, una persona que roba, una persona que es deshonesta? Pues nadie. Entonces, nadie va a buscar estar cercano a él o a ella. Luego también, pues la muerte emocional, pues también cuando somos muy violentos, cuando somos hipócritas, cuando tenemos todas estas situaciones, pues son las que provocan que no seamos buenas personas con con los demás y la parte emocional puede verse afectada. Está la espiritual, cuando pues estás cometiendo tal vez idolatría, cuando estás alejándote de Dios hasta de la iglesia, etcétera, pues todo esto puede ser la muerte espiritual. Y por último, pues todo esto lleva muchas veces a la muerte física y pues la muerte lleva a la ausencia de Dios, ¿no? Si nosotros solos buscamos una solución, no la vamos a encontrar. En nosotros mismos no hay una solución porque serían salidas falsas y más que nada porque el pecado te esclaviza. Como te digo, hace que vuelvas y vuelvas y vuelvas y además no solo que vuelvas, sino que sea aún peor este abismo que creamos entre Dios y nosotros. El pecado es la acción en contra de la voluntad de Dios. Daña al prójimo y a ti mismo. El pecado te lastima a ti y por esto a Dios no le gusta, porque a quien más ama es a ti. Entonces, Dios no lo hace porque no estás cumpliendo sus mandamientos. Lo hace porque a quien está siendo lastimado eres tú mismo. Si tú no te amas a ti mismo, pues Dios sí te ama. Entonces, por eso Dios sabe que tú estás haciendo algo malo para ti mismo y por eso, pues se rompe esta relación. Pero la estás rompiendo tú, no la está rompiendo él. Esto también es súper importante de ser conscientes al respecto. Y bueno, como les digo, este tema es muy fuerte, es muy pesado de darse cuenta y de saber, porque pues nosotros como seres humanos no podemos tener herramientas y nada contra del pecado para quitarlo y para quitarlo. Si quieren saber cuál es la solución a todo esto, si quieren encontrar la forma de quitar el pecado, la forma en que pues volver a encontrar esta gracia de Dios, tienen que esperarse a la próxima semana con el siguiente tema. No les voy a decir cuál es el tema, cómo se llama como tal, porque pues sería un spoiler. Como les digo, estos temas del querigma son unos escalones que van poquito, poquito, poquito para llegar al punto final, que es el enamorarnos de Dios. Entonces, pues como les digo, el ser humano tiene esta inclinación al pecado, nos hace ser malos, esa es la palabra, nos hace estar lejos de Dios, nos hace ponernos escudos protectores ante la gracia, ante toda esta prosperidad y todas estas cosas que Dios nos quiere regalar, pero nosotros mismos ponemos estos muros, ponemos estas vallas para que no nos llegue esta gran gracia. Y nosotros solos no la podemos quitar. Entonces, pues
está muy complicado el salir de este pues círculo vicioso, porque así lo es. Y por último, quiero leerles la lectura del día de hoy, que justamente habla, la primera lectura, de esto del pecado. Fíjense. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora anunciamos. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a nuestro Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por nosotros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Esto fue de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 2. No, del capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2. Y bueno, aquí ya les dije varios spoilers, pero algo súper importante que hay que mencionar es que nadie está libre del pecado. Todos, 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 todos somos pecadores. Nuestra iglesia es un hospital de pecadores. Nadie en este planeta, excepto la Virgen, o sea, nadie que ha pisado este planeta, excepto la Virgen y Jesús, está libre de pecado. Entonces, pues así como dice Jesús cuando están apedreando están apedreando a una mujer, dice, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, y nadie tenemos esa seguridad y esa fuerza para poder aventar esa piedra porque todos tenemos el pecado. Y bueno, si escuchaste bien esta lectura, vas a descubrir cuál es la solución, pero pues esto quedará para la próxima semana. Muchas gracias por estar escuchando, gracias por estar dentro de esta secuencia de temas. Te pido que le des like, compartas y que pues des si quieres estrellas y que compartas esta buena noticia, este grupo de temas que pues poquito a poquito vamos llenando para hacer este primer anuncio a todas las personas del planeta. Muchas gracias, denle like, compartan y vean desde el capítulo 1, por favor. Nos vemos, hasta la próxima.